Estos días hemos estado viendo cosas muy significativas, muy importantes en este contexto de lo que hace varias semanas ya iniciamos, y nuestra posición espiritual y nuestra determinación están haciendo que el Señor actúe con mayor rapidez en muchas cosas. Y en esta, ya hoy es nuestra 11ª parte de esta serie, La Guerra Espiritual de ayer, hoy y mañana. Y creo que le vamos a dar un giro pronto a esta dinámica que hemos llevado. Es decir, creo que ya estamos llegando a donde tenemos que llegar con esta serie. Y sin duda tengo convicción en mi espíritu. Oren por mí, ¿está bien? Por favor, oren por mí, porque creo que vamos a iniciar otra serie dentro de este marco de guerra espiritual, de oración, de intercesión, de estrategias, pero otra serie. Así que no sé si me quedará 1 o 2 o 3 temas, pero ya creo que vamos a terminar pronto. Y hoy les voy a hablar de esto: la cartografía y el discernimiento. La cartografía y el discernimiento. La cartografía es fundamental para el desarrollo de la guerra espiritual. Pero ¿qué hacemos con conocimiento, con información, si no tenemos revelación? Temprano estaba hablando con alguien y le decía: usted lee la prensa, lee los diarios, lee los libros, lee la historia, y siempre se va a encontrar con mucha información. Sin embargo, no todo lo que se oye, no todo lo que se dice, es todo lo que hay. ¿Está bien? ¿Me estoy explicando? No todo lo que usted consigue, no es todo lo que usted encuentra, no todo lo que usted investiga, no todo lo que usted escucha a diario, no todo lo que dicen los noticieros, es todo lo que hay. Y precisamente la cartografía espiritual nos da unas pautas y nos ayuda a encontrar un camino. Pero luego, en la medida en que vamos avanzando y vamos desarrollando ese camino, necesitamos el discernimiento espiritual, el discernimiento del espíritu, para poder hallar aquellas cosas que no podemos encontrar a simple vista. No podemos recibirlas de parte de la historia, no podemos recibirla de parte de los estadistas, no podemos recibirla de parte de los especialistas. Simplemente la vamos a recibir de parte del Señor, y ahí es donde necesitamos discernimiento. Así que hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Yo les quiero preguntar: ¿cómo describiría usted lo que está ocurriendo en la población actualmente? Y ya con esta pregunta yo lo puse a usted en una situación, pero puse a otro en otra, y a otro en otra, y a otro en otra, y a otro en otra. ¿Por qué? Porque cada uno está viendo la situación del país desde una perspectiva, desde un punto de vista distinto. Y a veces la gente choca porque dicen: bueno, para mí las cosas están así, y otro dice: para mí están asado. Cada uno de nosotros tiene una visión y una perspectiva diferente de lo que está ocurriendo en la nación. Le hago otra pregunta: ¿hay alguna persona con autoridad espiritual en las regiones o en la región donde usted vive? Porque usted dice: bueno, tenemos las autoridades civiles, las autoridades militares, las autoridades policiales o las autoridades políticas, pero ¿hay alguna autoridad espiritual que usted reconozca en esa región? Y a veces la gente piensa mucho en tantas otras cosas, pero no reconocen las autoridades espirituales. Más allá de que a usted le guste o no le guste, las autoridades espirituales existen y están establecidas. Y están establecidas de una u otra manera. Unas las estableció Dios y otras usurparon sitios de autoridad, pero están ahí. Negar eso significa no avanzar en el proceso de identificación para traer un mejoramiento espiritual, físico y social a las comunidades. Le pregunto: ¿nota usted algún cambio significativo en los últimos 2 meses en el lugar donde usted reside
o tal vez alrededor de la iglesia, mire al norte, al sur, al este y al oeste y dígame si en los últimos 2 meses alrededor de usted, alrededor de nosotros, alrededor de este lugar han ocurrido cambios significativos o no. Es decir, pueden haber cambios de progreso, de avance, de éxito, como pueden haber cambios de deterioro, de retroceso. Si hay cambios de deterioro y de retroceso, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Si hay cambios de avance, de progreso, de éxito, significa que vamos por buen camino. Ahora, el punto es, usted dice, bueno, aquí en la iglesia podemos mirar al norte, al sur, al este, al oeste y podemos imaginar o suponer que sí están pasando cosas interesantes. Muy bien, traslademos eso ahora al lugar donde usted vive, su comunidad, su barrio, su urbanización, el edificio donde usted reside, la torre, el bloque, como usted lo quiera llamar. ¿Cómo están las cosas? Porque siempre hay cambios, siempre se está generando una situación tras otra y siempre hay eventos. A veces las personas nos envían mensajes, por favor oren porque anoche por mi casa asesinaron a alguien. Y pasa el tiempo y la misma persona nos escribe de repente, oren otra vez porque volvieron a asesinar a otra persona aquí mismo. Y oren otra vez porque volvieron a asesinar a otro ahí otra vez. Y otra persona, oren porque miren, donde yo vivo hay muchos accidentes. Y después otra vez al tiempo, vuelvan a orar porque hay muchos accidentes. Sigan orando porque estos accidentes no paran. Bueno, ¿y cuándo van a parar? Estoy siendo claro, me explico. Entonces tenemos que orar, tenemos que interceder y tenemos que tomar nuestra posición. Le pregunto, ¿cree usted que sus oraciones por su comunidad alrededor de su hogar, de su casa o alrededor de esta iglesia donde usted asiste están siendo efectivas? Si están siendo efectivas significa que cosas están pasando en el ambiente físico natural. Si no están pasando cosas buenas en el ambiente físico natural, usted tiene que recapitular y revisar su forma de oración, de intercesión, las motivaciones que tiene para hacer ayunos, las motivaciones que tiene para hacer vigilias, las motivaciones que tiene para orar. Le pregunto, ¿cree que, por ejemplo, el barrio donde usted vive, la comunidad donde usted vive, la parroquia donde usted vive o el municipio donde estamos, cree que tiene alguna personalidad particular? Porque las comunidades tienen su personalidad. Usted, si tiene la oportunidad de salir y llega a ciertas ciudades o pueblos, usted se da cuenta de la personalidad que tiene esa ciudad o ese pueblo. Es cuando muchos dicen, la gente de aquí es así. Parece que la ciudad hablara. Y de eso voy hoy a extenderme un poco. Le voy a pedir, si puede, que usted haga un ejercicio y defina la condición espiritual y física de las iglesias de este municipio. Defina la condición espiritual y física de las iglesias del Señor en este municipio. Si usted pudiera hacer eso, ¿cómo las ve la iglesia del Señor? Fuerte, definidas, espirituales, posicionadas, gobernantes, influyentes, o las ve aisladas, apáticas, indiferentes, religiosas. Ya eso nos da señales de por qué muchas cosas que tienen que pasar no pasan. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo ve usted los hermanos de esta iglesia, por ejemplo? ¿Los ve a todos metidos en el mismo tren, en el mismo barco? ¿Los ve a todos montados en el mismo avión? ¿O no? Hay unos que no se atreven a volar con nosotros y entonces están allí todavía como que esperando otro medio de transporte. ¿Cómo ve a los hermanos de la iglesia? ¿Los ve definidos, apáticos, indiferentes, criticones? ¿O los ve forzados, valientes, luchadores, espirituales, intercesores, ayunadores, servidores? Esto no es solamente un filtro para afuera, es un filtro para adentro. Porque tenemos que crecer y tenemos que ocupar nuestro lugar. Sé que los espíritus malignos
tratan de controlar la personalidad y el carácter, no solo de las personas, de las comunidades. Hay lugares donde la gente dice, no, ese lugar es un lugar terrible con respecto a la droga, por ejemplo. Otros lugares, no, este lugar es muy fuerte respecto al alcoholismo, este lugar es muy fuerte respecto a la violencia, aquel lugar es muy fuerte respecto al aborto, aquel lugar, y así hay ciertos lugares que tienen una característica debido al derecho que se les ha dado a ciertos principados o potestades. Estos demonios encuentran su derecho legal o su entrada en la vida de las personas mediante pecados pasados, pecados presentes, maldiciones, iniquidades generacionales, idolatría, victimización, trauma, formas de contaminación personal y cosas por el estilo. Cuando se contamina la personalidad de alguien, la puerta de esa personalidad queda abierta a las tinieblas, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas. Y cualquier persona que está en tiniebla no puede ser independiente de ese gobierno o autoridad que está allí. Toda persona que está en tiniebla inmediatamente pasa a estar sujeta y a obedecer las órdenes de Satanás, porque él es el príncipe de las tinieblas. Ahora, mi búsqueda para confirmar si una ciudad tiene una personalidad me llevó a los comentarios que el Señor Jesucristo hace en Mateo 11, versículos 20 al 24. Así que les pido que lo busquen porque no lo tengo citado en mis diapositivas hoy. Mateo 11, 20 al 24. Jesús, hablando, dijo, leo en la versión Reina Valera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque habían arrepentido. Él hizo muchos milagros ahí, pero ellos no se habían arrepentido. ¿Sabe que hay mucha gente que cree pero que no se arrepiente? Esto es una cosa tremenda. Hay gente que cree pero que no quiere rendirse al Señor Jesucristo, que cree pero no quieren su salvación, que cree pero no quieren su perdón, que cree pero no quiere su justificación. Esto estaba pasando con estas ciudades, y dice el pasaje que él comenzó a reconvenir con ellos porque no se habían arrepentido, diciéndoles: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el Señor está diciendo estas cosas? Aquí es claro que el Señor Jesucristo está refiriéndose a la responsabilidad personal de la ciudad. Cada ciudad tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad, escuchen, no cae precisamente sobre los legisladores municipales, policiales, militares. La responsabilidad comienza por la autoridad espiritual que el Señor estableció ahí. Por ahí comienza. Si la autoridad espiritual no cumple su función, bueno, es muy difícil que los demás lo puedan cumplir. Y entonces la corrupción crece y muchas cosas terribles comienzan a suceder. A cada ciudad, al parecer, el Señor Jesucristo se dirige como a una personalidad que tiene responsabilidad por sus acciones, porque Él dice: ay de ti. No está mencionando el nombre de Pedro, de Juan, de María, de Carlos, de Esteban, de ¿quién más? De Luis. Sino está mencionando el nombre de la ciudad. Y está diciéndoles: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. El Señor las responsabiliza de las respuestas o reacciones que ellas han tenido para con el Evangelio del Señor Jesucristo.
Porque aunque Él ha hecho varias cosas que deberían aplaudírseles y darle gloria, no es suficiente. Él no espera que se le aplauda porque hizo algo bueno. Él espera que la gente se termine entregando y se termine rindiendo. Porque ¿qué hace la gente aplaudiendo los milagros del Señor si de todas maneras se van para el infierno? ¿Estoy siendo claro? Y a veces nos conformamos con los aplausos nada más y que la gente se siga perdiendo. No nos hacen falta los aplausos, ni el Señor los quiere. Él quiere que la gente se rinda a Él. Así que, por supuesto, el Señor Jesucristo no está diciendo que una ciudad tiene un alma eterna, pero sí se refiere a las ciudades como entidades corporativas. El Señor se dirige a cada una de ellas directamente por nombre. Todavía pensando y deseando yo confirmación escritural, busqué en la Biblia algunas referencias que tuvieran que ver con otras ciudades. Y estudiando y buscando información que pudiera llevarme a descubrir más acerca de esta área, encuentro algo en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 11. Y nos habla de Abraham y nos dice de Abraham que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, en el verso 10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba una ciudad que tenía incorporado principios piadosos y santos en sus mismos fundamentos. La palabra griega para fundamentos, aquí utilizada en esta carta a los Hebreos, se puede traducir como principios o preceptos rudimentarios. Y esto habla de la moral y la ética de una ciudad. Es la ciudad que Abraham visualizó y esperaba. De modo que construidos en las mismas paredes de toda ciudad está su carácter y está su personalidad. Nada más hace falta uno abrir un poquito los ojos y mirar alrededor de cada ciudad y ya uno se da cuenta, la ciudad te habla. Entra a cualquier ciudad y toma eso por ejercicio. Te vas a dar cuenta que la ciudad te habla. La ciudad te dice cómo es, en qué cree, cuál es su medio, su recurso de producción, en qué se basa su economía. También he descubierto que esta palabra griega para fundamento es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 11 y 12, al instruir a la iglesia respecto al fundamento de una personalidad humana. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, entonces esto tiene que llevarnos a cuestionarnos, a formularnos algunas interrogantes, a preguntarnos sobre qué fundamentos fue levantada mi ciudad. Casi nunca los creyentes se nos enseña a hacer eso. Pero la pregunta es, ¿será que esta ciudad fue levantada sobre Jesucristo? No, la verdad es que Jesucristo ha sido ignorado desde que vino a esta tierra, y las ciudades se siguen formando y los pueblos se siguen multiplicando, y a nadie se le ocurre que las ciudades deben ser fundamentadas en la persona del Señor Jesucristo. Pero también, ¿por qué ocurren esas cosas? Por la falta de entrenamiento, la falta de información, la falta de revelación, la falta de capacitación y la falta de instrucción. Yo he visto a muchas personas que a veces cuando se están conformando urbanizaciones o caseríos o barrios, la gente quiere sus casas o sus apartamentos, pero nadie piensa, yo puedo ser una persona que contribuya para que el día que se piense en un nombre para esto, se haga sobre el fundamento de la persona de Cristo. ¿Y por qué mucha gente no lo hace? Por ignorancia, porque no le interesa, porque ni siquiera lo piensan, porque nunca han sido entrenados en esto, o algunos porque sencillamente son indiferentes, otros porque no tienen temor de la gente y dicen no vamos a hacer esto. Yo les he contado varias veces que fui con mi esposa en una ocasión a la autoridad de este municipio y le dijimos un día, ¿saben sabe usted que este no es el nombre que Dios le asignó a este municipio, a esta ciudad? Dios tiene un mejor nombre y es este nombre, y usted puede contribuir para que esto sea posible.
si se hace un trabajo social importante, si se concientiza a la gente de lo que esto implica, yo creo que la gente no tendría ningún problema en que se le cambiara el nombre a la ciudad más importante del municipio. ¿Por qué? Porque esto está trayendo consecuencias espirituales graves. Pero la gente se queda así como que sonó lindo, pero no entendió nada. Al fin de cuentas, como no hay disposición tampoco, entonces las cosas a veces no se logran, porque también hemos tenido ignorancia, porque no hemos llevado a cabo planes espirituales estratégicos que permitan que la conciencia de las personas sea iluminada por la luz del Señor Jesucristo. Y es por lo que Pablo oraba, imagínense, pidiendo que los creyentes fuesen alumbrados en sus entendimientos. Los creyentes tenemos que orar para que así también las autoridades civiles, locales, estadales o nacionales, puedan ser iluminadas para que el Señor los pueda usar para sus propósitos. Así que esta comunidad, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Esta comunidad fue edificada con oro, con plata, con piedras preciosas, o acaso lo fue con madera, heno u hojarasca? Y tristemente, por las señales visibles que tenemos, vemos mucha madera, vemos mucho heno, vemos mucha hojarasca en las áreas de nuestras ciudades. Hace varios años comencé a meterme en este tema, y después de un tiempo lo dejé, nos enfocamos en otra cosa, y el Señor, gracias a Dios, nos vuelve a traer a esto. Pero hace tiempo, cuando comenzamos a aprender liberación, siempre vimos la liberación en un plano personal, así. Las personas se liberan, las personas, y hasta ahí nos quedamos. Pero Dios me inquietó en un tiempo, y cuando vino el profeta Carlos Soto acá, yo pude ver que sí es posible. Lo que Dios nos impulsaba a hacer era la liberación de un territorio, de una ciudad. Entonces, desde hace tiempo yo empecé a creer que es posible ministrar liberación a una ciudad, y que se puede hacer y se puede lograr muchas cosas. De modo que tanto en nuestra comunidad como en la comunidad suya, se la puede considerar como con su propia personalidad, con fundamentos espirituales reales, si nosotros trabajamos en eso. Es decir, más allá de lo que veamos, podemos pensar en que podemos ponerle otro fundamento, porque este fundamento no es sólido, no es firme, y en cualquier momento puede sucumbir. ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces necesitamos ponerle un fundamento sólido. Es como cuando una familia viene con problemas y pide nuestra consejería. ¿Qué hacemos? Revisamos el fundamento y lo vemos siempre frágil y que no es firme. Tratamos de quitar ese fundamento en la medida en que vamos poniendo el otro fundamento. ¿Para qué? Para que no caiga. Y es lo que tenemos que hacer con nuestras ciudades. Poner un fundamento en la medida en que vamos quitando el otro. Entonces, no se trata solamente de derrotar a Satanás, de derribarlo, de sacarlo de las ciudades, de echarlo fuera, porque si no la ciudad sucumbe. Tenemos que ir sacando y poniendo, sacando y poniendo, sacando y poniendo. ¿Me está siguiendo? Para que la ciudad no caiga. Ahora, una clave sería comunicarnos con la ciudad. Comunicarnos con la ciudad. Y por supuesto, esto nos presenta un desafío único. ¿Cómo podemos lograr que nuestra ciudad nos responda hablando como lo haría una persona? ¿Cómo podemos lograr que nos cuente las cosas que han ocurrido en su tierra desde su fundación o desde antes de su fundación? ¿Cómo podemos lograr que la ciudad nos diga cómo ha sido contaminada y receptiva a los espíritus territoriales? Sencillamente, ¿cómo lograr que nuestra ciudad nos hable y se abra y sea franca y sincera y nos muestre su corazón? De nuevo, después de orar y buscar respuestas en la palabra del Señor, encontré un indicio que está en Jeremías capítulo 33, verso 3, y con unas añadiduras personales que le he hecho, se lo leo así: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Y yo agrego: cercadas, secretas que tú no conoces, no distingues, no disciernes, de las cuales no tienes conocimiento ni comprensión, ni natural ni espiritual. Clama a mí y yo te voy a hacer conocer eso, espiritualmente, naturalmente.
tendrás comprensión, tendrás revelación, tendrás conocimiento, podrás enseñar, podrás instruir a otros, otros podrán saberlo por ti. Así que utilicé la versión amplificada en inglés con una añadidura personal, con un énfasis personal que le hice, como para que se entienda mejor. Este versículo de Jeremías 33 indica que las cosas ocultas y escondidas, las cuales yo no comprendo, las cuales usted no comprende, son definitivamente importantes para el Señor. El hecho de que sean ocultas y que estén secretas y que estén en oscuridad no significa que no son importantes. Por eso el Espíritu Santo nos dice a nosotros, cuando estamos en esta búsqueda, cosas que usted nunca va a escuchar en las noticias, cosas que usted nunca va a escuchar de ningún vocero del gobierno, cosas que no va a escuchar nunca de ningún vocero de la oposición, cosas que no va a escuchar nunca de los analistas, cosas que no va a escuchar nunca de los estadistas. ¿Por qué? Porque están ocultas, secretas, ni ellos las conocen, pero que muchas veces son la raíz, la motivación, el disparador de las decisiones y acciones que se toman en los puestos de autoridad. ¿Me estoy explicando? Así que al buscarle en oración respecto a estas cosas ocultas, creo que Dios en su fidelidad nos responderá y nos mostrará estas verdades ocultas, como de hecho lo está haciendo. Pero hay que buscar al Señor. Mucha gente no quiere buscar al Señor. Mucha gente quiere buscar libros y quiere ir a bibliotecas y quiere buscar internet. No, hay que buscar al Espíritu. El Espíritu maneja información clasificada, como se decía antes en los tribunales, ¿no? Cuando las declaraciones de los casos no los podía leer cualquier persona, sino el abogado, el implicado y por supuesto las autoridades, pero cualquiera no podía ir a un tribunal. ¿Cómo se le decía eso? ¿Quién me recuerda, abogada? ¿Cómo? Sí, pero eso tiene un nombre. ¿Cómo? Cuando no podían verlo. Sumario. Sumario. Claro. ¿Qué significaba eso? Todos entendían que eso no todo podía verlo. Eso es sumario. Eso está clasificado. El Espíritu Santo maneja información sumarial, que solamente van a conocer quienes tienen acceso. ¿Me estoy explicando? Entonces todo el mundo quiere saber, pero todo el mundo no va a saber. El Señor me indicó que una clave para tratar con la comunidad sería hacer la misma pregunta que le haríamos a una persona para buscar su libertad o su sanidad de opresiones demoníacas, y que Él nos guiaría a los detalles específicos para en realidad colocar a nuestra ciudad en el camino a la liberación. Entonces, si estamos atando demonios y diablos, tenemos que pensar también el fundamento que le vamos a poner a nuestra comunidad y a nuestra ciudad. Entonces tenemos que trabajar aquí, hermanos. Imagínese usted que le saque todo el fundamento a estas paredes, le quitamos todas las columnas, se nos viene el techo encima, nos estamos haciendo un daño mayor. ¿Estoy siendo claro? Entonces, a esa hora cuando tenemos que trabajar más, porque hemos dejado ya unos huecos, porque hemos estado atando, derribando y ministrando y combatiendo y ayunando, y yo he visto cosas del enemigo caer, pero Dios me dijo: hey, y ahora tienes que levantar, edifica, edifica. Tenemos que edificar. Entonces es ahora cuando necesitamos hallar cómo habían sido colocados los cimientos espirituales de nuestra ciudad, de qué material, a ver si se entiende así, de qué sustancia habían sido colocados allí o construidos, en dónde estaban localizados los dolores y las aflicciones, las situaciones de debilidad en nuestra ciudad, en dónde están. ¿Qué es lo que más le afecta? ¿Qué es lo que más la golpea? ¿Qué es lo que más le aflige? ¿Estoy siendo claro? Algunas ciudades están azotadas por cauces de aguas, de ríos o lagos, lagunas,
Y que cuando llueve, y eso, mire, eso es así. Y la gente dice, bueno, es que no debieron edificar nunca allí. Por eso volvemos al principio. ¿Cuál es el fundamento de esa comunidad? ¿Sobre qué se fundamentó? Porque usted puede fundamentar. Mire, nosotros pensamos eso no se debe hacer. Los especialistas dicen no se debe hacer. ¿Y qué dice el Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón, ni en silla de escarnecedores ha sentado. ¿Qué más? Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Vamos, no se lo saben el Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y su hoja no cae, y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Entonces la gente dice no se puede construir ahí. Si Dios le manda a construir ahí, usted puede construir, quedarse tranquilo, escuchar tormentas y todo lo que sea, y usted está feliz y en paz. La gente se va a quedar sorprendida. ¿Cómo usted puede estar en paz viviendo al lado de un río? Bueno, Dios me plantó aquí, y este cimiento que está aquí se llama Jesucristo, y nada va a ocurrir nunca. Nosotros podemos estar, como pasó también en el caso de Apocalipsis, una de las iglesias, el Señor le habló y le dijo, sé que tú estás ahí. Mira, ¿dónde estás? Dice, vives donde Satanás tiene su guarida, su trono, y a pesar de todo has sido fiel. No importa el riesgo físico que aparente tener nuestra posición en un lugar, lo importante es que el fundamento sea Jesucristo. Usted puede estar en el lugar geográficamente, científicamente comprobado más seguro del planeta, y eso volverse agua y gelatina y se lo traga. Si no hay fundamento en Jesucristo, no crea sino en el Señor Jesucristo. Así que tenemos que preguntarnos, hablando de nuestra ciudad o de nuestras ciudades, ¿cuáles fueron los hechos que condujeron a la esclavitud en la ciudad? ¿Hubo esclavitud? ¿Hay esclavitud actualmente? Claro. ¿Qué condujo a eso? Tenemos que buscar eso para traer liberación y edificar fundamentos en Jesucristo. Ahora, ¿cómo se relaciona la historia del pasado con los sucesos actuales? Porque no podemos decir que lo que pasó antes no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Somos un resultado del ayer. Somos un resultado del ayer. Lo crea, le parezca, le guste o no, somos un resultado del ayer. Lo que usted sembró ayer está cosechando hoy. Lo que otros hicieron ayer, usted también lo está viviendo hoy. Si usted no hizo nada ayer, usted no está haciendo nada hoy. Somos un resultado del ayer. Preguntas que tenemos que hacernos: ¿hay alguna actividad ocultista realizándose en mi ciudad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué días? ¿Quiénes la hacen? ¿Hay alguna otra cosa que ha jugado un papel importante para llevar a mi ciudad a la presente condición espiritual, emocional y física que tiene? ¿Qué cosas han pasado que tienen a nuestra ciudad así? Yo les dije el otro día, cuando se abrió esta cañería aquí en la esquina, les dije, presten atención. Eso es una señal visible de cosas espirituales que están pasando. Y cuando comenzamos a orar y trajeron la máquina, les olvidé decir, les dije, mire, ya trajeron la máquina. Esa es otra señal visible de cosas que se están moviendo en el ambiente espiritual. Y una cosa que debía resolverse en 2 días, duró como 5 días. ¿Por qué? Por el choque de poderes espirituales que se suscitan sobre nosotros. Yo casi ni me daba cuenta de que cuando comencé esta serie, literalmente comencé a comunicarme con mis ciudades, porque ahora paso por todos lados y la ciudad me dice algo. Paso por una cuadra, por una calle, por una carretera, por una vía principal, por una vereda, y me está hablando y me está diciendo algo. Es como si me dijera, por favor ayúdame, mira cómo estoy. Por favor haz algo, mira cómo me siento. Por favor haz algo, mira lo que están haciendo conmigo. ¿Me está siguiendo? No podemos ser indiferentes. Las ciudades hablan, solo que pocos las escuchan. Desde el mismo momento en que el Señor puso en mí el deseo de iniciar esta serie, comencé a entender el lenguaje de las ciudades.
Una manera de comunicarse o hablar con una ciudad es estudiar, investigar de dónde viene, quiénes la fundaron, cuántos años de antigüedad tiene, sobre qué fundamentos, qué herencia tiene, cuál es su historia. Podría incluso ayudarnos esto a llegar mucho más rápido a lo que Dios quiere hacer. De modo que mi cartografía y mi conocimiento histórico de mi ciudad están vinculados entre sí de manera que me hablan respecto del bien o el mal que ha ocurrido en ella. No decir, llegamos aquí y bueno, esto está mal, no sé por qué Dios me trajo aquí. Dios mío, pudiste haber escogido un mejor lugar para mí. ¿Qué te hice yo? No. Es que Dios no manda sino a la gente dura, fuerte, la gente con llamado, la gente con visión, la gente de espíritu. Dios la envía a los lugares más difíciles. ¿Para qué? Para que demostremos que somos más que vencedores. Porque si no, ¿dónde vamos a demostrar que somos más que vencedores? ¿Dónde? Cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando no hay ataques. Al comenzar a revisar de nuevo la información que he estado recopilando, gradualmente empecé a ver que emergía la personalidad espiritual de mis comunidades. Era como sacar un rompecabezas de su caja, desplegar sus piezas y ver cómo cada pieza encajaba en el lugar que debía ir. Lo bueno es que cuando usted acumula información, yo se lo dije el otro día, el Espíritu Santo puede tomar de aquí y comienza a armarle a usted toda una cantidad de cosas para que usted entienda dónde Él lo quiere llevar. Y yo volví a recordar nuevamente la guerra del Golfo Pérsico, los aliados contra Irak, año 1991, y no recordaba exactamente, tuve que investigar una de las armas que utilizaron los iraquíes para atacar a los aliados. Estuve buscando el nombre de un misil, no recordaba porque eso fue muy conocido en aquel tiempo, a mí me llamó mucho la atención, pasaban por televisión algunas imágenes en aquella época muy fuertes. Y descubrí que esos proyectiles o misiles que estaba buscando se llaman Scud. Fueron los misiles que utilizó Saddam Hussein. Así que para mí ha sido emocionante, y déjenme explicarle, pensar que ahora nosotros podemos ministrar liberación no a una persona, no a una familia, sino a toda una ciudad. Escúcheme. E iniciar un proceso que pueda traer libertad espiritual a todo nuestro valle aragüeño. Vamos de a poquito y cada vez abarcando más terreno. ¿Podría esto también ser el elemento faltante que nuestra oración e intercesión tan desesperadamente necesitan? Porque oramos, y Señor, ¿qué está pasando? ¿Hemos estado, pregunto, realmente dando en el blanco en nuestras oraciones o estamos simplemente orando en círculos alrededor de la necesidad de una manera ineficaz? ¿Sabe? Cuando pensé en estos misiles, comencé a buscar lo que se había dicho de esto, de la guerra. ¿Por qué fue tan fácil, vamos a decirlo así entre comillas, que los aliados derrotaran con pocas bajas, con pocos recursos a Saddam Hussein? Pasó algo curioso durante esa guerra, y es que cuando los iraquíes apuntaban en la dirección correcta con esos misiles o proyectiles, ellos dieron en muy poquitos blancos, y los blancos en los que acertaron los califican como blancos difusos, o sea, ni siquiera blancos precisos. Estos misiles tenían un problema de dirección, tenían un problema de precisión. Así que, como tenían un problema de precisión y de dirección, no pudieron detonar toda su capacidad explosiva. Llegaban, golpeaban, pero a veces no estallaban. ¿Por qué? Porque estaban fuera del lugar posicionalmente. Si estuvieran en el lugar hubiesen estallado, pero como eran imprecisos. Cuando comencé esta serie
discerní inmediatamente que nuestras oraciones por nuestra comunidad eran en alguna manera como esos proyectiles mal guiados que usaba ese dictador. Estábamos haciendo impacto en el enemigo porque, claro, nuestras oraciones de alguna manera siempre generan una situación espiritual, pero debido a nuestra falta de información, de conocimiento, de estrategias, éramos incapaces de poder aislar, porque el enemigo, cuando está fortalecido en un ambiente, es muy difícil desarraigarlo, pero si logramos aislarlo, lo hacemos vulnerable y allí lo podemos destruir o podemos inhabilitarlo. Así que como no teníamos esa capacidad que ahora sí tenemos, era difícil que pudiéramos dar en el blanco, disparar apuntándole al blanco y poder llegar a él. Por eso, cuando comencé esta serie, comencé a darme cuenta de un montón de cosas, y es que el diablo se burlaba en gran medida de nosotros. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo llevar adelante una batalla espiritual estratégica. Ahora que empezamos a acumular información estratégica sobre la personalidad de nuestras ciudades, por ejemplo, su herencia, su fundación, su trasfondo espiritual, su economía, sus potestades, podemos formular planes para una guerra espiritual estratégica y dar en los blancos precisos. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Yo les decía eso el miércoles pasado cuando les hablaba de la inteligencia que se desarrolla en las guerras, las estrategias. ¿Qué buscan los adversarios? Conocer lo más posible a sus enemigos para poder saber cómo atacarlos y vencerlos y encontrar algún punto vulnerable o de debilidad. Así que lo que yo vi cuando comencé esta serie es que nuestras oraciones antes de esto eran como bombas inteligentes, pero que no tenían precisión y que a veces incomodaban al enemigo y lo molestaban, pero que no lo inhabilitaban. Los que veían en la televisión en aquel entonces, año 1991, quedaban sorprendidos al ver que las bombas inteligentes apuntaban y explotaban a veces. Estas bombas que usaban los aliados explotaban en puertas. Si ellos querían que llegara una puerta, a la ventana, a ductos de ventilación específicos en edificios, tanto de altura, tal piso, ahí llegaba el misil y ahí explotaban. No producían otros daños. Y esto fue impresionante. Yo les decía el miércoles pasado que lo que hizo ventajoso a los aliados en esta guerra fue que, a ver, recuérdeme, la alta tecnología que utilizaron. La alta tecnología que utilizaron. Pero para cualquier bomba inteligente espiritual, va a ser así si es bien direccionada. Es decir, tenemos nosotros la capacidad de poder enviar al enemigo palabras, declaraciones. Él envía dardos, nosotros enviamos palabras, declaraciones ungidas. Y si estamos bien con el Señor, créame, el enemigo tendrá que irse a otro lugar. Así que necesitamos saber cómo vamos a actuar en estos tiempos. ¿Para qué? Para que el Señor siga llevando adelante su plan con nosotros. Y ahora más que nunca necesitamos no solo reunir información, sino tener además revelación, tener además discernimiento para poder precisar las estrategias del enemigo. Debemos realizar entonces una exploración, di conmigo exploración, de todo lo que Dios. Si Dios dice, quiero que hagan esto aquí, vamos a explorar primero. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le dijo, esa es la tierra prometida? Moisés dijo, bueno, preparemos aquí toda la información necesaria. Un príncipe de aquí, un príncipe de aquí, un príncipe de cada tribu. Fueron y espiaron lo que estaba haciendo el enemigo, cómo estaba estructurado, cuáles eran sus fortalezas, qué tenían, qué no tenían, qué se basaba su economía, cómo era lo que producían. En fin, tenían que traer un informe de todo lo que pasaba. Lamentablemente a 10 de los 12 espías lo que los asombró fue la estatura de la gente que vivía allí. Mientras que a Josué y Caleb lo que les asombró fueron los frutos que habían allí. Entonces cada uno puede tener un reporte diferente, ¿verdad que sí? Todo depende también de lo que está en su corazón. De lo que está en su corazón, porque Dios nos está mostrando lo mismo, pero de acuerdo a lo que usted tenga en el corazón, usted está viendo la situación que tiene por delante. Así que para nosotros esto quiere decir que tenemos que realizar la investigación, estudiar la tierra, conocer quiénes fueron los primeros colonos, fundadores, iniciadores. Tenemos que cartografiar, tenemos que hurgar en la historia de nuestra ciudad, pero también tenemos que orar mucho, ayunar, hacer vigilias, cadenas de oración,
intercesión estratégica. ¿Para qué? Para desenmascarar a Satanás, a los demonios que están escondidos detrás de prácticas religiosas y culturales, como se lo dije creo que en el segundo y tercer tema de esta serie. Así que la guerra espiritual, como la guerra convencional, se beneficia grandemente de la inteligencia precisa, de la alta tecnología. Les decía yo el miércoles pasado, la máxima tecnología en este asunto la tiene ¿quién? El Espíritu Santo. La cartografía espiritual entonces nos ha demostrado en todo este tiempo que hemos estado estudiándola que es una estrategia, es una herramienta eficaz para la intercesión, para las acciones de guerra contra el enemigo espiritual que tenemos en común, para favorecer a nuestras comunidades. Si realmente queremos favorecer a nuestras comunidades, tenemos que seguir ahondando en esto. Tenemos que seguir derribando al enemigo, pero tenemos que seguir edificando, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir predicando el mensaje. ¿Por qué? Porque entonces estamos liberando. Yo me imagino que muchas personas en nuestras comunidades adyacentes se sienten un día como que, uy, pero hoy me siento feliz, hoy me siento que se quitó algo se fue. No sientes algo raro, pero nadie le llega a predicar ese día. Entonces el día que se siente mal, vuelve a prender una vela, vuelve a invocar un ídolo y otra vez viene el diablo y se apropia. Necesitamos hoy más que nunca entender que el Señor está preparando la mies. Mientras oramos, intercedemos, derribamos malos fundamentos y edificamos buenos, la mies está siendo preparada para que cosechemos. Hermanos, finalmente les quiero decir esto. Cuando me senté a repasar los años de información que hemos recolectado a través de muchas cosas, para esto que quería compartirles, me di cuenta que de una manera muy curiosa, yo estaba trazando un mapa de cosas muy significativas e importantes de la historia, no solamente en esta área o en este estado, sino en toda Venezuela. Y yo les dije, creo que el miércoles pasado, les dije, usted tiene que tener un mapa, o el domingo anterior, debe tener un mapa siempre, porque uno está hablando y de repente usted dice, menos mal que aquí tengo el mapa, voy a ver algo aquí. Porque el Espíritu Santo está hablándole a usted mientras yo estoy hablando, mientras usted me está escuchando, el Espíritu Santo le está hablando. Entonces usted tiene que venir preparado. Traiga su mapa, traiga el mapa del municipio, traiga el mapa de la ciudad, traiga el mapa del estado, traiga el mapa del país, traiga el mapa porque el Señor le puede estar dando a usted una estrategia. Pero mientras estaba entonces en esto, recordé y logré encontrar también información histórica, física, espiritual. Y yo les quiero decir esto, incluyéndome, nosotros no tenemos ni la menor idea de la trascendencia de todo lo que estamos haciendo. Pero esto está impactando más de lo que imaginamos en el ambiente espiritual y pronto vamos a estar viendo cosas físicas de gran conmoción. Así que incluso muchas cosas de las que estamos haciendo están siendo adelantadas por el Señor para los años por venir. Es necesario. Dios no solamente trabaja para mañana, Dios trabaja para la semana que viene, para el mes que viene, para los años que vienen. Todos los esfuerzos que estamos haciendo, se los digo, no son en vano. No son en vano. Y menos si avanzamos con firmeza en lo que el Señor nos está mostrando. Yo les anticipo, vamos a ver que todo nuestro trabajo va a resultar definitivamente ser algo invaluable. Muchas generaciones futuras van a decir, gracias Señor por aquellas personas que iniciaron esto, te creyeron allí, un pequeño grupo de gente, pero te creyó y hoy estamos viendo lo que vemos. Así que tenemos que entender que hay espíritus territoriales incrustados en nuestras comunidades, pero que el Señor quiere que los desenmascaremos y los saquemos. Para esto necesitamos estar preparados también para fundamentar. Y una vez que nosotros como congregación aprendamos a comunicarnos con la personalidad de nuestras ciudades, los resultados de nuestra intercesión van a despejarse y van a aclararse dramáticamente. Vamos a decir, wow, qué increíble, no sabía que esto lo podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted pasa por un lugar en la ciudad, usted dice, esto es nuevo, esto no lo había visto aquí, esto lo acaban de hacer. Padre, te pido perdón, Señor, por estas personas que están en ocultismo, que están cegadas, que no tienen ni la menor idea de lo que han hecho. Te pido perdón por este ídolo que acaban de levantar en este sitio, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que este sitio, Señor, será derribado, que el enemigo no podrá crear una fortaleza aquí. Usted está abriéndose con el perdón, con el arrepentimiento, una puerta de legalidad para que Dios derribe lo que el diablo ha querido plantar. Entonces, cuando la ciudad comienza a hablarle a usted, usted comienza a actuar en el momento.
Comienza a arrepentirse, a pedir perdón por todos y comienza a declarar y comienza a hablar. Y la ciudad le comienza a agradecer, no la gente, la ciudad. Y el Señor no tendrá que decir, ay de ti, vara de almendro. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene a nosotros aquí. Así que yo estoy convencido que cuando aprendemos a abrazar nuestro compromiso territorial, a ver si me estoy explicando, ¿no? Es decir, tenemos que salir de ese concepto de que nosotros somos la iglesia del Señor, pero no nos importa nada lo que está pasando alrededor. Insisto, si nosotros aprendemos a asumir nuestro compromiso territorial, ¿qué quiere decir esto? Fuimos asignados aquí. Tenemos un compromiso con este municipio, con este estado y con este país. Porque pudimos haber estado en China, en África, en Colombia, en Canadá, en Argentina, pero estamos aquí en Venezuela. Ayer le decía a alguien, Dios nos puso aquí para esto, no para huir, no para escapar, para enfrentar esto y traer una solución a nuestra nación. Así que estoy convencido de que si aprendemos a abrazar nuestro compromiso territorial, si aprendemos a abrazar el nivel de la esfera de influencia en la cual nos movemos, y conforme aprendemos a destruir las fortalezas y a generar también fundamentos, los principados y los poderes que rigen nuestras ciudades, que son tenebrosos, diabólicos y perversos, tendrán que huir. ¿Y sabe qué va a pasar? Nosotros empezaremos ciudad por ciudad, porque una vez que lo hagamos acá, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a decir, ahora quiero que lo hagas allá, y ahora quiero que lo hagas allá, y ahora quiero que lo hagas allá, y ahora quiero que lo hagas allá. Ciudad por ciudad, ciudad por ciudad. Así que ahora más que nunca necesitamos oración, intercesión, guerreros, guerreras que nos ayuden a orar y que oremos también por todos, hermanos. Hoy más que nunca tenemos que orar por la iglesia, por los ministerios, por todos, por esta comunidad, para que el Señor la siga liberando y la siga llenando de su presencia. Así que nos incorporaremos entonces en el plan final de Dios por nuestras ciudades y naciones si abrazamos esto. Y quiero ya terminar con esto, darles un anuncio importante. Hoy Dios me dijo, una nueva temporada ha comenzado para ustedes como iglesia. Escuche, el avivamiento comenzó. El diablo no se va a burlar más de ustedes. Escuche, seguirán viendo a la iglesia Rey de Reyes, pero dijo el Señor también, a las otras iglesias del municipio florecer, y la gloria será mía. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que va a quitar toda la religiosidad. Ahora esto implica algo, que cuando oremos, no oremos solo por nosotros, oremos por nuestros hermanos que habían estado allí cautivos en la religiosidad, porque el Espíritu Santo va a traer un vino nuevo para ellos también y los va a meter en este avivamiento. Así que esto va a hacer que la tristeza que tienen algunos sea quitada. El Señor va a cambiar su lamento en baile. Muchos están ahí solo por el deber, pero Dios les va a enseñar ahora a disfrutar el servicio a Él. Póngase de pie, por favor. Bendito seas tú, Señor Jesucristo. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos la alabanza, te damos la adoración. Te damos la exaltación, los reconocimientos, las gratitudes. Todo es para ti, Señor, y contamos contigo. Y sabemos que tú cuentas con nosotros. Permite que se pueda levantar en cada uno y en cada una este espíritu sensible, compasivo, para que no dejemos de orar los unos por los otros, para que aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros, para que aprendamos también a interceder por nuestras comunidades, por nuestra ciudad, por las autoridades civiles, policiales, militares de nuestras ciudades. Señor, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que sigas avivando el fuego por tu presencia en nuestros corazones, que cada día en nosotros crezca un anhelo por una mayor búsqueda, que sigamos viendo tus milagros y prodigios, y también sobre todas las cosas viendo personas rendirse delante de ti.
Ven, Señor Jesús, quita el manto de tinieblas que está sobre los que están cautivos, atados, enfermos, subyugados, que han llegado a ser idólatras por la necesidad. Pero que ahora, Señor, aquí estás tú. Y nosotros creemos, Señor, que el cielo está abierto para que tu gracia descienda, para que esa gracia alcance a muchos que están perdidos. Pedimos, Señor, que nos hagas sensibles a nuestra ciudad, para escuchar la voz de nuestra ciudad, para actuar, para liberarla, para arrepentirnos, para derribar lo que hay que derribar, pero para establecer lo que hay que establecer. Como le dijiste al profeta Jeremías, definitivamente no se trata, Señor, solamente de derribar, de arruinar y de arrancar, sino que hay también que plantar y hay que edificar. Queremos que traigas esa conciencia sobre todos y que nos ayudes a ser responsables con el territorio que nos has asignado. Te lo pedimos. Y aquellas personas que vienen de otros lugares y que vas a traer a este sitio puedan abrazar, Señor, este proyecto que es tuyo, esta visión que es tuya, este anhelo que es tuyo. No solamente la salvación de las personas, sino también su entrenamiento, su capacitación, su formación para que te amen, para que te sirvan, para que te alaben, para que te adoren, para que den testimonio, para que te representen a ti de la manera que tú lo quieres, Señor. Y queremos que ahora, Señor, sigas trayendo esta gracia sobre toda esta ciudad de Vara de Almendro, este municipio y cada una de sus parroquias, pero también sobre todo el estado de Aragua, sobre todo el valle aragüeño, Señor. Glorifícate sobre nuestra nación. Enséñanos a orar, enséñanos a interceder, enséñanos a edificar, enséñanos a plantar. Enséñanos, Señor, a hacer lo que tú quieres. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, y si hay alguien aquí que hoy quiere rendir su vida al Señor, yo le quiero pedir que haga conmigo esta oración. Que repita conmigo esta oración, por favor, ahí en su lugar donde está, en voz alta. Diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu amor infinito, por tu compasión, por tu misericordia. Te doy gracias porque tú eres mi Salvador. Hoy te reconozco y te entrego mi vida y declaro que eres el dueño de mi vida, que eres el dueño de mi ser, que nadie más tomará autoridad sobre mi alma sino solamente tú, Señor Jesucristo. Y te pido que me selles con tu espíritu, que me lo hagas habitar en mi vida, que me llenes de tu presencia y que en el nombre de Cristo, Señor, también me puedas entrenar y capacitar para tus más elevados propósitos. Te quiero conocer y te quiero servir. Glorifícate, Señor, te lo pido en mi vida y ayúdame a conocerte y a servirte. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias.